Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Un saludo cordial para todos los hermanos que nos acompañan en este punto y en esta hora aquí a través de Estudio Bíblico Devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida. Estamos originando desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Muchísimas gracias a todos ustedes, mis amados amigos, hermanos, asistentes, discípulos, seguidores de Estudio Bíblico Devocional, por sus tareas, por su participación, por sus mensajes. Pero lo más importante, recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Estamos en el tiempo en la vida de Jacob. Ayer mencionamos brevemente su recorrido después de la circunstancia, la prueba que se presenta frente a su padre Isaac. Tanto Isaac como Rebeca ordenan a Jacob salir de su casa, de la tienda. Recordemos, un hombre de tiendas, decíamos, es un hombre temeroso de Dios, un hombre recto, un hombre justo, y ahora se ve en una circunstancia fuera de su casa, fuera de su cobertura paternal, maternal, en el exilio. Este punto es extremadamente importante y quiero que lo recordemos nuevamente. Acompáñenme, por favor, por un momento, al libro de Bereshit, Génesis, capítulo 28, verso 1, para que retomemos nuestro recorrido en la vida de Jacob. Dice esta palabra: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Quiero que por favor subraye esta expresión que tenemos acá: y lo bendijo, punto o coma mejor, y le ordenó diciendo. Observen que aquí hay dos verbos, dos acciones importantes. Número uno, lo bendijo, y número dos, le ordena diciendo: no tomes mujer de las hijas cananeas. Muy importante este aspecto. Recordemos que ya para este tiempo Esaú ya ha sido casado con dos de estas mujeres, y posterior a este hecho nuevamente trae a otra mujer que es precisamente una de las hijas de Ismael. Ahora, ¿por qué quiero mencionar este tema tan importante? Porque esta salida va con la bendición del Padre, y lo bendijo con la bendición del Padre Abraham, que es lo que quiero que resaltemos. Ya vimos todo el recorrido. Ahora se encuentra en un lugar desértico, se encuentra en medio del oprobio, la adversidad, solo, angustiado, temeroso, y finalmente nos encontramos, que era nuestro tema en el día de ayer, en el Parashá Vayetze, salió, partió, y es así como ahora llega a un lugar. Esta expresión, un lugar, aparece en 6 ocasiones, y la tarea que ustedes tenían para el día de ayer era precisamente establecer cuál es ese lugar, por qué se menciona durante 6 veces. Llegó a un lugar, tomó las piedras de este lugar, y estando en este lugar se dio cuenta que en este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué es tan importante este lugar? Bueno, pues es importante este lugar porque justamente allí es la primera vez que el Padre Eterno habla a Jacob, y le habla a Jacob a través de este sueño. Pero lo importante es que en este sueño le entrega un mensaje en dos sentidos o en dos direcciones. Un mensaje como nación: tú serás de una descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al sur, y las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Y esta expresión simiente era el segundo punto de nuestra tarea para el día de hoy. ¿Por qué tu simiente? ¿Se refiere a la simiente de Jacob? Vamos a encontrar ahora en los siguientes días que Jacob, una vez se encuentra en la casa de Labán, y aquí viene esta segunda parte de la historia, viene el encuentro con Raquel, viene el encuentro con Lea, viene el encuentro con Labán, viene el proceso de escoger a una de sus hijas. Escoge a la menor, pero le entregan a la mayor, y posteriormente veremos que en este transcurrir de años
Jacob precisamente va a tener a través de estas mujeres y sus respectivas siervas, va a tener un total de 11 hijos. Digo 11 porque hasta posterior a la partida vendrá el hijo número 12, que es precisamente Benjamín. Ya veremos eso en detalle un poco más adelante. De tal manera que esta simiente a la que hace referencia en el verso 14 del capítulo 28 tiene que ver con Judá. Y tiene que ver que a través de este hijo que veremos adelante, Judá, viene una descendencia, ¿viene quién? La simiente. ¿Cuál es la simiente? Precisamente Yeshua HaMashiach, a través de la genealogía o de los hijos de Jacob, puntualmente en Judá. Este es importante que lo tengas presente. Este texto de Bereshit 28:14 lo dejaremos allí como mención, pero posteriormente entraremos allí. Por favor, recuerde este texto, muy importante: y serán benditas en ti y en tu simiente, porque esta es una palabra totalmente profética, es decir, que lo que el Padre Eterno le está enseñando, le está mostrando en una visión a Jacob, es que todo este proceso, sus hijos, lo que será el pueblo, un pueblo que no era pueblo, pero que ahora no solamente es un pueblo, sino será una nación. De esa nación vendrá precisamente Yeshua HaMashiach a través de tu simiente. Ahora dice el verso 15, he aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Volveré a traerte a esta tierra. Ayer planteaba el caso de todos aquellos quienes de una u otra manera hemos sido o somos emigrantes a otras naciones. Y preguntaban algunos de ustedes, ¿significa esto entonces que regresaremos a nuestra tierra? Bueno, pues posiblemente muchos anhelan físicamente volver a sus países de origen, todo en el plan y en el propósito de Dios. Algunos regresan temporalmente, en periodos de vacaciones, en jornadas de algunos meses, pero lo que realmente nos está indicando aquí puntualmente para nuestros días es que todos volveremos a nuestra raíz. ¿A cuál es nuestra raíz? A esta preciosa palabra, la Torá, a nuestro origen, las raíces hebreas. Volveremos todos a ese lugar y aquí la palabra nos lo está indicando. Muy bien. De esta manera, vemos el punto 16, ciertamente Yahweh está en este lugar. Y esta expresión lugar, 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 que se repite por 6 ocasiones, tiene que ver con un sitio, el Macón, lo que significa es un lugar de luz. ¿Por qué es tan importante este lugar de luz? Es extremadamente importante este lugar de luz porque justamente en este mismo lugar, cuando Jacob llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, vemos entonces que el sol se había oscurecido y él toma un tiempo de descanso. Dice la palabra que si vamos al libro de Mateo en el capítulo 16, verso 18, tome nota por favor de este texto bíblico muy importante, Mateo capítulo 16, verso 18, recordemos que lo que Jacob hace es tomar una piedra que colocará como cabecera o colocará como protección a su entorno. Yeshua le dice a Pedro en Mateo capítulo 16, verso 18, sobre esta roca, ¿cuál es esa roca? Yeshua, sobre el evangelio de la palabra, yo edificaré mi congregación, edificaré mi asamblea. Utilicemos aquí la palabra eclesía, la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, que aquí en este lugar vemos que una vez el Padre Eterno habla a Jacob y le entrega la palabra profética a la nación de Israel y la palabra profética de carácter personal a él, indicándole que estará con él, que hasta que no se cumpla el propósito siempre estará con él, que lo cuidará a donde quiera que se encuentre. Es extraordinario este propósito porque es la primera vez, repito, que el Padre Eterno habla a Jacob. ¿Y por qué es importante que le habla por primera vez? Porque está confirmándole como la tercera porción del trípode, es decir, el trípode patriarcal, si puedo utilizar esta expresión, un trípode patriarcal, es decir, Abraham, Isaac y Jacob. Ese trípode se está conformando justamente ahora y se está confirmando directamente por el Padre en la vida de Jacob. Ahora, vemos que al momento de despertar de este sueño,
Cuando leemos el texto, nos dice que se levanta de ese lugar. Y al levantarse de ese lugar, como lo mencionábamos en el día de ayer, dice que al momento de que Jacob se levanta de este lugar, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ello. Qué importante este tema. Lo que estamos viendo aquí es una acción conocida como ungir. Tomó la piedra sobre la cual había reposado en esta noche. Esta piedra tiene una tipología y es la tipología de Yeshua, la piedra angular, la piedra del ángulo, Yeshua HaMashiach. Número 1. Número 2, toma el aceite y este aceite que utiliza para ungir, este aceite que representa precisamente al Ruach HaKodesh, entonces toma la piedra, la unge y establece aquí ¿qué? Muy bien, establece en este lugar un altar. Pero preste por favor atención, es un lugar donde se produce una intimidad personal de Jacob, el Padre para con Jacob. Número 1, es un lugar donde ahora el Padre Eterno toma un compromiso, una relación directa con Jacob, lo establece como patriarca y por lo tanto este es un lugar que va a ser también un lugar de reposo. Cuando nosotros vemos esta importancia de este texto, nos daremos cuenta, por favor, cuán importante es que aquel lugar en el verso 19 dice, llamó el nombre de aquel lugar Betel, Bet-El, que significa casa de Dios. Bet-El, casa de Dios. Pero también nos indica el texto que este lugar, su nombre era Luz, era el nombre primero de la ciudad. ¿Por qué era el nombre primero de la ciudad este nombre Luz? Recordemos que Jacob, estando en este lugar, precisamente fue el lugar donde donde Abraham, recordemos esta historia, Abraham, por favor, si usted recuerda en el libro de Génesis, vemos precisamente cómo en este mismo lugar fue el sitio donde Jacob instituyó un altar de sanidad, un altar de protección, un altar al Padre, y allí el Padre Eterno le confirma también a Abraham su llamamiento como patriarca. Es decir, que ya en este sitio, en Betel, en este Macón, se había presentado, vamos a decirlo, 100 años antes, Abraham había estado justo en aquel lugar, en un lugar de luz, dígalo conmigo, en un lugar de luz. Y vemos cómo ahora en este lugar de luz se encuentra su nieto Jacob. Es interesante mencionar, y por favor tenga presente estos números, que evidentemente tanto Esaú como Jacob conocieron a Abraham, su abuelo, en vida. Y lo conocieron por lo menos hasta una edad de 15 años. Recordemos que Jacob, desde muy niño, hombre de tienda, dice la palabra, mientras que Esaú permanecía tanto tiempo afuera en el campo y en las actividades de cacería. ¿Qué era lo que pasaba entre ese abuelo Abraham y su nieto Jacob? Evidentemente lo que Abraham hacía o hizo fue precisamente enseñarlo, madurarlo, formarlo, establecerlo, educarlo, transferirle, si puedo utilizar mejor esta palabra, transferirle todo lo que significaba el hablar con Dios, el caminar con Dios, el mantenerse en fe, el conocer el emuná de Dios, el saber que hay un gran yo soy, el Dios eterno, el Padre eterno, Hashem, el Todopoderoso, el Yod-Hei Bad-Hei, de tal manera que ahora vemos cómo en este texto Jacob, al reposar en este lugar, encontró paz, encontró revelación, encontró confirmación, encontró que el Padre Eterno ahora estaba con él y hacía una promesa de cuidarlo a donde quiera que él fuera. Cuán importante y maravilloso fue para Jacob recordar que en este sitio, por eso cuando leemos esta historia dice, e hizo voto Jacob, diciendo, si fueres conmigo y me guardares en este viaje en que voy, y me dieres pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, esto es a Berseba, esto es Israel, si volviere nuevamente a la casa de mi padre, dice entonces, Jehová Yahweh será mi Elohim, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, Betel, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré
para ti. Subráyelo, por favor. Estoy en el libro de Bereshit, capítulo 28, verso 22. ¿Por qué le pido, por favor, que subraye este texto? Porque observen que aquí, evidentemente y con absoluta claridad, vemos cómo Jacob era un hombre que conocía con absoluta claridad los principios, el fundamento de la palabra. Y es lo que quiero significar, porque este tema del diezmo, a propósito, y solo como para hacer un pequeño paréntesis al respecto, es muy típico y muy común en nuestras congregaciones para este tiempo que se pretenda hacer del diezmo una forma coactiva, si puedo utilizarlo. Pero el diezmo es una expresión de revelación. Tengo particularmente una persona en nuestra congregación hace muchos años, cuando empezó por primera vez a visitar la vida de la congregación y empezamos en el momento de tomar, de recibir la ofrenda, el diezmo, pues que como todos en la religión llegamos y consideramos que esto no es para mí, que esta parte no es conveniente, que no estoy de acuerdo, ¿verdad? Tal vez no sea tu caso. Ojalá que así sea. Y recuerdo cómo pasaron algunos días y este hermano leyó justamente este texto. Este texto y esta piedra que he puesto por señal será Betel, casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es decir, que aquí vemos una revelación de la palabra. Tú no puedes presentar una ofrenda, tú no puedes presentar un diezmo si no hay una certeza, una seguridad en tu corazón, una paz en tu corazón. Y aquí vemos que hay una claridad absoluta en Jacob de lo que Dios le ha prometido, de lo que Dios ha establecido y de lo que él evidentemente va a hacer. Ahora, veamos cómo es interesante este punto para que hagamos una pequeña correlación en los textos. No he podido pasar del capítulo 28 porque quiero dejar algunos aspectos básicos establecidos antes de que avancemos a lo que va a ser ahora Jacob en la vida ya de familia con Labán y demás. En el capítulo 28 que estamos desarrollando, en el verso 16, dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Yahweh está en este lugar nos indica, repito, que ya en otro tiempo, muchos años antes, allí había estado justamente su abuelo, allí en aquel lugar justamente Abraham también había ungido y había levantado altar en este mismo sitio. Es decir, que Jacob recordó en estas historias que Abraham le contaba cómo él había pasado por este mismo sitio, Macom, en Betel, Luz, y había establecido allí este altar. Muy, muy interesante. Este es un punto realmente muy interesante. Ahora bien, dice la palabra, y tuvo miedo. Y cuán terrible es este lugar, porque no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Observen por favor estas expresiones que vamos a ver aquí en estos textos. Despertó Jacob de su sueño. Número 1, despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente en este lugar, ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Vemos entonces que la expresión aquí es que había una escalera desde la base de la tierra hasta lo más alto en los cielos y que justo sobre los cielos estaba ¿quién? La presencia del Padre Eterno. Dice también que los ángeles, los malachim, subían y bajaban. Y también nos dice, repito, que el Padre Eterno estaba sobre esta escalera. Podríamos entonces ver cómo una cosa fue lo que él soñó en el capítulo 16 y otra cosa es lo que él expresa, otra cosa en el sentido de confirmar lo que soñó con lo que ahora dice. Luego dice en el capítulo 17, esta escalera con los pies a la tierra nos habla precisamente que las puertas del cielo están abiertas para todos y cada uno de nosotros. Número 1, que los malachim, los ángeles subían y bajaban, tiene que ver precisamente con que esta es la casa de Dios. Y aquí en estos ángeles que suben y bajan, creo que es importante que mencionemos las oraciones. Cuando oramos,
y que nuestras oraciones suben como olor grato. Decimos en nuestra congregación, por un carril sube la oración y por el otro carril baja la bendición. Es como los ángeles. La oración sube, el aroma del corbán, el aroma del sacrificio sube y las bendiciones del Padre Eterno descienden. Y sabemos que el Padre Eterno está justo sobre la cima de esa escalera, porque sabemos ahora que hay Dios en este lugar. Muy importante. Es importante, repito, miremoslo nuevamente aquí en el verso 18. Se levantó Jacob de mañana. Se levantó Jacob de mañana. Se levantó Jacob de mañana nos indica, se puso en pie. Se puso en pie, y se puso en pie sabiendo que esa escalera comunica precisamente al Padre y que el Padre está justo allí en aquel lugar. ¿Por qué es importante esta expresión se levantó, se puso en pie? Porque recordemos que la religión, el faraón, como veremos más adelante, sus dioses o su idolatría o su acción hacia otros dioses, ellos tienen a sus dioses bajo sus pies, a su disposición, a su orden. Nosotros sabemos que tenemos a nuestro Padre Eterno en el cielo y en la dirección y en el propósito que Él tiene para con nosotros. Entonces, ya vemos en este propósito, mis amados hermanos, que lo que estamos viendo como el sueño de la escalera y el sueño de Jacob nos debe llevar evidentemente a una revelación mucho más allá de lo que es la historia de este sueño. En el libro de Lucas, acompáñeme por favor al Evangelio de Lucas y veamos en el capítulo 1, verso 33 dice la palabra, y él, hablando de quién, Yeshua, reinará sobre la casa de Jacob, es Israel, recordemos. Y más adelante ahora veremos cómo también es cambiado el nombre de Jacob y ahora su nombre será Israel. Lucas capítulo 1, verso 33 nos dice, y él, Yeshua, reinará sobre la casa de Jacob, Israel, para siempre, y su reino no tendrá fin. Acompáñeme por favor al libro de Romanos, en el capítulo 12, Romanos capítulo 12, versos 1 y 2 dice la palabra. Léalo conmigo, por favor. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias del Padre Eterno que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Extraordinario. ¿Por qué mencionamos estos textos? Porque evidentemente a partir de esta porción de Bereshit capítulo 28, versos 16, 17 y toda esta historia del sueño y la escalera y los malak y la presencia del Padre Eterno, la vida de Jacob cambia radicalmente. Vimos a un Jacob en la etapa anterior bajo la presión, si puedo usar esta palabra, bajo la presión de Rebeca, hacer algo que él mismo sabía que no estaba de acuerdo, que él mismo sabía que no era lo mejor y lo correcto. Pero también vimos que todo este apresuramiento de parte de Rebeca por obtener la bendición que ya el Padre le había prometido que sería para Jacob, pues nos lleva ahora a Jacob saliendo de su casa prácticamente en una huida por salvar su vida frente a su hermano Esaú. Ahora encontramos que en el camino, en medio de su soledad, en medio de su angustia, por supuesto vemos a un Jacob en un proceso de techuvá, en un proceso de arrepentimiento. ¿Y cómo podemos establecer ese legítimo arrepentimiento de Jacob? Lo podemos establecer aquí en Bereshit capítulo 28. ¿Por qué? Porque ahora encontramos con absoluta claridad, absoluta certeza, cómo Dios habla directamente a Jacob y dice, la bendición que viene preparada para ti es esta, yo te confirmo como esa tercera parte del trípode patriarcal y estaré contigo y te cuidaré y en todo tiempo hasta que se cumpla el propósito para el cual yo te he escogido. Saben, viene a mi corazón ahora mismo un texto que me gustaría que lo revisáramos en el libro de Isaías.
Permítame un momento. Vamos, por favor, acompáñeme, escríbalo en sus notas. Viene a mi corazón este texto en el libro de Isaías, en el capítulo 49. Vean este texto de Isaías, capítulo 49. Y el verso 6. Dice la palabra. El título en este capítulo es Israel, siervo de Yahweh. Podríamos parafrasearlo, Jacob, siervo de Yahweh. Verso 6, no lo voy a leer todo, si puede hacerlo en casa, por favor, hágalo, solo voy a ir al punto 6. Dice la palabra, voy a leerlo desde el verso 5 para tener un contexto. Ahora pues, dice Yahweh, el que me formó desde el vientre para ser tu siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Yahweh y el Dios mío será mi fortaleza. Verso 6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Yahweh, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Yahweh, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Aquí en este texto que estamos considerando, de Bereshit capítulo 28, la vida de Jacob, si puedo decirlo de esta manera, su carácter, su pensamiento, su forma de ser, su actitud, su vida espiritual, su entorno como hombre patriarca, ahora tiene un giro radical y verdadero, y entonces empezaremos a ver la vida de Jacob desde un punto de vista en otro nivel, en un nivel mucho mayor, en un nivel más alto, con un carácter de madurez espiritual mucho más importante. Y resaltar, por supuesto, ante todo, su sencillez, su humildad en el sentido de que va a tener que pasar muchas adversidades, pero todas ellas, cualquiera que fueran, siempre Jacob se mantiene en una posición. Primer libro de Pedro, capítulo 2, dice la palabra, en el verso 1, por tanto, desechad toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación. Desead como niños recién nacidos. Aquí vemos a Jacob como un niño recién nacido, hablando con Dios, estableciendo un parámetro de vida, confirmado y establecido hacia donde Dios lo va a llevar y aún indicando, repito, como lo vimos en 28, en Bereshit capítulo 28, en el verso 21 y 22, y si volviere en paz a casa de mi padre, Yahweh será mi Elohim, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Maravilloso. Entonces dice, apartando todo, en primera de Pedro 2, dice, y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por Dios por medio de Yeshua HaMashiach, pues esto se encuentra en las Escrituras. Dice la palabra, he aquí, pongo en Sión una piedra escogida. Amén. Pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en piedra de ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, a esta palabra, al evangelio, a la Torá, y para ello estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo,
pero ahora sois pueblo, amén, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Maravilloso hablar de esta historia apasionante del sueño de Jacob. Yo, la verdad, mis amados hermanos, me deleito en este texto. No quisiera aún abandonar el capítulo 28. Tenemos mucho tema aún por tratar acá, pero debemos avanzar. Así es que daremos comienzo ya para nuestro día de mañana. En el capítulo 29, recordemos que en este desarrollo de semana, en este Parashat Vayetze, vamos a considerar varios temas. Juntos se los quiero mencionar. Vamos a considerar entonces, ya de lo que hemos avanzado, los temas de este Parashá. Jacob sale de Berseba, tiene este sueño en el lugar de Luz, en Betel, casa de Dios. Allí Dios le promete evidentemente cuidarlo, le promete a su vez también regresarlo a esta tierra de la cual ha partido. Posteriormente veremos aquí a partir del capítulo 29 su encuentro con Raquel, el engaño que su tío Labán ha ocasionado cuando él pidió el matrimonio con Raquel, pero le entregó a la mayor, a Lea. Viene entonces el proceso de pasar los años y los años, es decir, 7 años trabajó por una de ellas, al momento de que su tío lo engaña vienen 7 años más, 14 años, vean, ya en 14 años, en un tiempo tan rápido, lo que está pasando. Allí nacen, repito, los 11 hijos de Jacob, recordemos 11 porque posteriormente nacerá Benjamín. Dios lo bendice en todo y le dice que es también el tiempo de regresar a Berseba. Recordemos que Jacob escapa, y aquí la expresión es esta: huye ahora de la casa de Labán. Recordemos que huyó de la casa de su padre, y ahora 20 años después veremos a Jacob huyendo ahora de la casa de su tío. Y en esta salida, recordemos que Raquel toma los ídolos de su padre, Labán lo persigue hasta encontrarlo, y al no encontrar estos objetos, sobre eso estudiaremos un poco más adelante, ellos hacen un pacto y finalmente Jacob tiene una visión nuevamente en el campamento de ángeles, y esta es básicamente la historia de esta paracha. Por lo tanto, como usted puede notar, es un tema extenuantemente importante, un tema muy, pero muy avanzado, y necesitamos estudiarlo con gran detenimiento, porque de esto dependerá todo el estudio de los siguientes días, de las siguientes semanas. Mis amados, este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional. Quiero invitarlos para que por favor avancen en el capítulo 29 y 30, y mañana, en los que nos queda de semana, desarrollaremos y entraremos a estos detalles en profundidad. Un privilegio compartir con ustedes, mis amados. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Para todos, un feliz fin de día y Shabbat para todos. Shabbat Shalom.